tardes. Muchísimas gracias al Frente de Abogados Populares, en primer lugar, por convocarme, invitarme y hablar y armar este ciclo de encuentros. También es un placer compartir con las demás disertantes este espacio. Y desde ya les agradezco a todos por estar esta tarde y compartir un rato de debate en torno al derecho tributario y a la justicia social. El día de hoy la propuesta es que debatamos sobre el federalismo fiscal y las diferentes desigualdades que hoy en día genera la ley de coparticipación actual, vigente, y además que se empeora estas desigualdades en atención a la situación de crisis social, económica, de salud que estamos viviendo y atravesando. ¿Sí? En primer lugar, quisiera recordar que la Suprema de Justicia de la Nación habló y reconoció a la justicia social, que es el título que nos convoca al debate en este encuentro, como un principio que debe regir todo el sistema tributario en el establecimiento de tributos. ¿Sí? Lo hizo la causa Bonorino en 1948. Ahora bien, para empezar quisiera recordar una frase de la Corte Suprema de Estados Unidos del año 1869, que dice: la Constitución en todas sus cláusulas se propone fundar una unión indestructible con estados indestructibles. A partir de esto, nuestra Constitución, nuestro preámbulo y el artículo 1 de la Constitución Nacional considera y establece un Estado federal que busca constituir la Unión Nacional, ¿sí? Este Estado federal, en donde conviven diferentes niveles de gobiernos, ya sea el Estado nacional, las provincias y los municipios, establecieron un esquema determinado de distribución de competencias, y dentro de estas, quizás una de las más importantes para nosotros, aparece la competencia tributaria, ¿sí? Y acá recordamos a Alberti que decía: sin tesoro no hay Estado. Muy bien, ¿qué pasaba? En un principio de nuestra Constitución histórica, nada decía respecto a la distribución de competencias de las contribuciones indirectas. Por lo tanto, lo podían establecer ya sea en los estados provinciales como el Estado nacional. ¿Qué generó esto? Que los diferentes niveles de gobiernos lo que hicieran fuera gravar una misma fuente, ¿sí? Entonces, la consecuencia económica que generó fue la múltiple imposición. Ante esta múltiple imposición, aparecieron las primeras leyes de coparticipación, que lo que buscaba era unificar un determinado tributo. Así apareció en 1935 la ley 12.143, que lo que hacía era unificar impuestos internos, ¿sí? Así se sucedieron diferentes leyes que lo que buscaban era unificar un determinado impuesto. Recién en 1973 aparece la ley 20.221. Esta ley lo que hacía era unificar la totalidad de impuestos, ¿sí? Y generaba una masa coparticipable con todos estos impuestos y se distribuía entre el Estado Nacional y las provincias, y justamente lo que se buscaba era una equidad y una igualdad para todo el territorio nacional. Por eso se tomó en cuenta diferentes formas de distribución, ya sea proporcional a la población, así como también se buscaba que acortar la brecha de desarrollo diferencial entre las diferentes provincias. Esta ley finaliza en el año 1984. Desde el año 1984 al año 1988, la Argentina no tuvo una ley de coparticipación. Por lo tanto, la distribución de recursos, y pensemos lo importante que es la distribución de recursos respecto a cómo hacer frente al gasto, y pensando que estos gastos deben hacer efectivos los derechos humanos consagrados constitucionalmente, estos recursos se distribuían discrecionalmente. Es así que en 1988 se firma la ley 23.548, la ley de coparticipación que actualmente en el territorio argentino, ¿sí? Esta ley se crea a través de diferentes negociaciones que habían hecho los diferentes actores políticos de las provincias y del Estado Nacional, y lo importante a tener en cuenta es que fijó
porcentajes fijos de distribución para cada una de las provincias, ¿sí? Lo que hizo fue conformar una masa coparticipable con todos los gravámenes nacionales creados y a crearse, de donde se excluían los impuestos de exportación y de importación, aquellos que tenían asignaciones específicas, aquellas que tenían actividad de fomento, y esta masa coparticipable se distribuía entre la nación y las provincias y se otorgaba un porcentaje fijo a cada una de las provincias, ¿sí? Además, cada provincia se obligaba, a través del artículo 9, se obligaba a adherirse sin ningún tipo de limitación a este régimen, y además a no aplicar impuestos análogos a los coparticipables, por sí, o sea, las provincias, y también se obligaba por sus municipios, ¿sí? Quedando excluidos los impuestos de ingresos brutos, sellos, automóvil, inmobiliario, y transmisión gratuita de bienes y todas las tasas retributivas de servicios. Esta ley de 1988, cuando se reforma la Constitución Nacional en 1994, se incorpora y se constitucionaliza el régimen de coparticipación. ¿Sí? Se incorpora el artículo 75, inciso 2. Este artículo establece cómo deberá ser la distribución de los recursos entre el Estado Nacional y las provincias, pensando acá dentro de las provincias. Así, la distribución debía ser proporcional, equitativa, solidaria e igual, buscando la igualdad del desarrollo en todo el territorio del Estado Nacional, ¿sí? Además, incorporaba la cláusula transitoria sexta, que decía que hasta 1996 tenía tiempo el Estado Nacional y las provincias para dictar una nueva ley de coparticipación. ¿Ustedes conocen una nueva ley de coparticipación? Claramente no, todavía seguimos incumpliendo ese mandato constitucional de la cláusula transitoria sexta, que establecía que hasta el 96 podíamos dictar una nueva ley que tuviera en cuenta estos principios de distribución, objetivos y subjetivos. Estos principios que se distribuyen no solo para la ley de coparticipación, sino en toda la actividad financiera del Estado nacional y provincial, ¿sí? Que son el principio de proporcionalidad, de solidaridad, de equidad y de igualdad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos principios? Primero, el principio de proporcionalidad debemos pensar que los recursos tienen que ser suficientes para cada uno de los gastos que tenga cada uno de los niveles de gobierno, ya sea el Estado Nacional y las provincias. Ahora bien, también hablamos de solidaridad. Qué importante la palabra solidaridad en un sistema federal. ¿Por qué? Porque claramente hay estados provinciales que recaudan más que otros estados que recaudan menos, y que quizás en donde haya menos derechos humanos en donde realmente efectivos y garantizados. Entonces, este principio de solidaridad marca que aquellos que más recaudan deben solidariamente otorgarle a los demás estados provinciales porcentaje de esa recaudación para que puedan asegurar los derechos humanos consagrados, ¿sí? Este principio de solidaridad rige en toda esta nueva ley de coparticipación. Además, el principio de equidad. El principio de equidad hablamos de un principio que tiene mucha relación con la razonabilidad. ¿Por qué? Porque este principio de equidad busca justamente asegurar los derechos humanos y que la ley de coparticipación sea un medio para asegurarlos y no un mecanismo para lesionarlos, ¿sí? Y finalmente hablamos del principio de igualdad, un principio que busca que todos los habitantes del Estado Nacional argentino gocen de la misma forma los derechos consagrados constitucionalmente, ¿sí? Esto es lo que plantea la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2. Ahora bien, ¿qué pasa en la realidad? Hoy en día tenemos una ley de coparticipación del año 1988 que tiene determinado porcentaje fijo para cada una de las provincias desde 1988.